Un gusto saludarles, queridos amigos, nuevamente un episodio más importante aquí en nuestra ciudad de Loja. Para todos ustedes un abrazo fraterno en cualquier parte del mundo donde tengan la gentileza de poder mirarnos a través de este programa que lo estamos realizando acá el día de hoy para conversar de varios temas importantes, sobre todo como siempre acostumbramos en este espacio. Estaremos hablando de la lectura, de los libros, del apasionante mundo de leer y sobre todo, por supuesto, nuestra provincia de Loja se ha caracterizado siempre por grandes escritores a nivel nacional e internacional que ha dado muestras de por qué somos la ciudad y la capital cultural del Ecuador. Mi querido Vladimir, qué gusto saludarle a usted, por supuesto. Cuéntenos con quién hoy vamos a tener el gusto de conversar en este espacio. Buenas tardes, Boris. Buenas noches, buenos días, desde donde nos observen en su programa. Un coloquio medio loco en la tercera temporada que vamos con fuerza. Claro, claro, siempre, Seguro siempre. que sí. Bueno, y el día de hoy, dos personajes ilustres de nuestra ciudad y provincia de Loja. El doctor Benjamín Pinza, reconocido músico, escritor, poeta, periodista, de todo. Docente, maestro. Docente, Siempre, maestro. claro. De todo, obviamente, y también el doctor Julio Espinosa, quien es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Perfecto, muy bien, dos invitados, grandes invitados para poder hablar de este tema que los hemos invitado el día de hoy y que podamos ir un poquito conversando. Vamos a iniciar con el doctor Benjamín. Doctor, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Cuéntenos un poquito de su experiencia también, como maestro, usted que ha tenido la oportunidad de formar a muchos jóvenes, tanto en entidades de secundaria como también en las universidades. Es este amor por los libros, por la lectura, a veces vemos que se va desvaneciendo, si bien es cierto, la tecnología también es importante del día a día en nuestras vidas, pero creo que es necesario regresar la mirada a la lectura y a los libros. Bienvenido, doctor. Gracias, Boris. Y un gusto compartir aquí con Julio Espinosa, presidente de la Casa de la Cultura, con Vladimir. Un espacio con una temática realmente muy motivadora, ¿no? Agradable, propia yo digo, de nuestro ambiente, ¿no? Porque al final estamos conectados con este gusto por la lectura, por la escritura y al menos relacionarnos, ¿no? con la juventud, con los adolescentes, para que ellos vayan llevando esta línea tan importante de estos dos renglones interesantes que los ha forjado Loja, como es la literatura y la música, ¿no? Son renglones que siempre tienen una línea de ascenso, ¿no? Claro. Y eso es lo que le ha dado también mucha connotación a la cultura lojana. Entonces, yo digo, por ejemplo, Perdónese un poquito de eso, por favor. Yo, dentro de mi experiencia docente, por ejemplo, apliqué bastante, al menos en los colegios y también en la universidad, el método del debate. El método del debate tiene esa situación prodigiosa de que sin exigirle al estudiante que, que vaya a leer tal libro y tanta cuestión, no, solamente el hecho de poner un tema al debate con diferentes ópticas o diferentes puntos ideológicos, etcétera, como que para entrar ya al debate y poder argumentar, eh, automáticamente el alumno se dirige por su propia cuenta a buscar la información, los libros, las fuentes, donde puede tener el problema que se lo va a tratar, Claro. viene anotando, lo viene interiorizando y ya tiene los argumentos como para poder debatir, al menos en campos filosóficos que son tan bonitos y en todos los campos mismos, ¿no? Yo ahí he notado realmente como que sin estar al alumno Obligándolo, forzando, claro, claro. espontáneamente Ajá. van y Le toca. recurren a los Claro, libros. sí. Y incluso llevan los libros allá. Y él dice, aquí está, por ejemplo, lo que estoy sosteniendo está en este libro. Eso me parece una técnica que hay que se debe aplicar, ¿no? Como
otro tipo también de técnicas importantes. Pero yo digo, este, hay que también a los chicos darles un tipo de referentes, ¿no? De que hacerles conocer por qué, por ejemplo, el lojano siempre ha sido un apasionado por la lectura, por la escritura. Y yo siempre me quedo muy entusiasmado a saber, por ejemplo, que a fines del siglo XIX y las 3 décadas del 20, hubo un florecimiento de la cultura, pero así brillante. Y qué calidad de escritores allí, porque en esa época lo estamos ubicando, por ejemplo, al doctor Eduardo Mora Moreno, por ejemplo, ¿no es cierto? Miren con su libro Humo en las Eras. Es un libro que prácticamente para mí es, junto con Jorge Casa, son los que impulsan el realismo social y el problema del indigenismo, porque en esa obra ellos denuncian prácticamente el maltrato, la esclavitud que desde la época precolonial y colonial tenía el campesinado y tenía la población indígena, ¿no? Pues, claro. Entonces, mire, por ejemplo, ese tipo y cómo, y ahí notamos, por ejemplo, cómo el lojano también ha sido pionero en eso. Y pionero, lo mismo yo noto, por ejemplo, en el caso del doctor Miguel Riofrío, porque el doctor Miguel Riofrío, mire, lanza también su novela La Emancipada, Claro, que es todo un ¿no es cierto? referente Con a su nivel de país. personaje principal, que es Rosaura, que es a la final el símbolo de la liberación de ese patriarcado que había muy marcado, que no le daba derechos, no la reconocía a la mujer. Entonces, mire, Había muchas letras de denuncias exacto, en los textos como tal, de lo que pasaba en aquel tiempo, que era difícil un poco conversarlo y hablarlo. exacto, mire. Entonces, yo digo también, mire, pioneros también en ese tipo Claro. de relatos, ¿no? Una protesta con mucha altura, como de aquel tiempo. Claro, y mire, y otra cosa que realmente yo noto que hay también una línea que se apega muy bien a este tipo de escritores, Ujú. es que tenían un pensamiento socialista, eran hombres muy progresistas, ¿no? Correcto. Pensaban en su pueblo, en su tierra, en su patria y darle lo mejor a ello, ¿no? Miguel Riofrío, mire, por ejemplo, yo creo que eso es bueno también decirlo para que la gente lo conozca. Claro, él abrazaba mucho las ideas liberales, que estaban en contra de un sistema conservador, porque esas eran las dos fuerzas que en ese tiempo capitaneaban. Y él fue perseguido por dos presidentes, Manuel de Ascásuri y por García Moreno. Y él tuvo que ser exiliado y él fue a parar en Lima y ahí siguió escribiendo, desarrollando realmente literatura importante y allá murió también. O sea, también es la vida Consecuencia, también de la gente que claro. tiene un pensamiento realmente que lucha por las causas El nobles riesgo del pueblo. el riesgo que tomaba. Pero vamos también con Julito, qué gusto tenerlo con nosotros. Él tiene un gran reto también, por supuesto, el estar al frente de la Casa de la Cultura, de la institución máxima de los temas culturales de nuestra ciudad. Julito, ¿cómo un poco se impulsa desde esta importante institución? ¿Qué acciones un poco ha podido desarrollar también para continuar promoviendo, primero, que los jóvenes, sobre todo particularmente, sigan siendo amantes de los libros, de la lectura, y que muchos se animen a escribir, pero ojalá que este tema de la lectura pues nunca desmaye, especialmente los jóvenes. Muchas gracias, Boris, Vladimir, al doctor Benjamín que nos acompañan en este Coloquio medio programa, loco, así. en este programa. Y bueno, y también celebrando un día muy importante como es en esta semana del Día Internacional del Libro, en la cual se han desarrollado algunas programaciones en conjunto con el municipio de Loja
y con otras instituciones para poderle dar ese realce. Claro, En claro. realidad lo que es preocupante son las estadísticas de lectura en nuestro país. Según la UNESCO, pues indica de que el Ecuador tiene un promedio de medio libro de lectura, imagínate, al año, cuando para ser considerado un país lector debe mínimo leer 8 libros al año. Entonces, esas estadísticas deberían preocupar al gobierno, al Ministerio de Educación, a las instituciones involucradas en mejorar estas estadísticas y en plantear políticas que verdaderamente aporten a motivar a los niños, jóvenes a leer, ¿no? Claro. Hoy en día con los avances tecnológicos ha hecho de que las bibliotecas en sí físicamente ya no Luzcan vacías. sí, Vayan a y ni desaparecer. las bibliotecas ya Casi existan en existan nuestra como ciudad. Está tal. la de la Casa de la Cultura, y no hay más. Sí, entonces eso también, el libro en físico no puede desaparecer, porque ese contacto entre el libro físico y el lector es muy importante para... Antes, aunque sea para salir de la casa, metíamos a la biblioteca, nos Claro, vamos. claro, entonces, Vamos a la biblioteca. claro, Mire, su tiempo de En biblioteca, ese entonces, claro, claro. ya con Entonces, la fichita y entonces todo. con la la, ficha y todo. la biblioteca es un espacio muy importante que le da vida a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, y Claro. permite ser el lugar de encuentro, de reflexión. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en la Casa de la Cultura hemos abierto algunos proyectos encaminados a generar procesos, Ujú. ¿sí? Que tengan como objetivo mejorar los índices de lectura. Claro, Como claro. lo decía el doctor Benjamín, Loja tuvo una edad de oro de la literatura. Fue una de las ciudades que mayormente exportó literatura a América Latina y que desde aquí nacieron las mejores obras a nivel nacional Claro, y que es claro. parte de la identidad ecuatoriana en el tema de la literatura, como la primera novela que fue escrita por un lojano, ¿no? Correcto. Entonces, con esos antecedentes deberíamos ser una ciudad y provincia que lee, Ajá. sí, pero a veces la lectura en algunos centros educativos era concebida como un método de castigo. Si Claro, usted se portaba claro, mal claro. en el aula, lo mandaban a leer un libro y con resumen. Entonces el niño jamás iba a tener ese amor por la lectura. Ajá. Claro. Entonces, esos eran Hay que ir algunos. cambiando, sí, hay que ir Claro, cambiando entonces poco. hay que ir motivando al niño a leer y darle espacio también para crear. Y es así que estamos trabajando en eso. Mira que hemos abierto algunas convocatorias para que jóvenes Ujú. escritores de Loja y la provincia tengan espacios, Correcto, sí, claro. para publicar su primer libro, que hoy justamente lo Ajá. hacíamos público, esta convocatoria. Igual existe una convocatoria de un poco de más alto nivel, digámoslo así, con el concurso nacional de novela y el de poesía, que también es nacional para jóvenes. Ujú. Sí, y con los niños se está trabajando en procesos de escritura creativa, creando fanzines, creando historietas, creando estos cómics Ujú. que les permiten también generar un efecto contagio, porque ya trabajamos en un primer momento justamente con la carrera de literatura de la Universidad Nacional de Loja, activando un club de lectura por las tardes en nuestra Claro, biblioteca. claro, claro. Entonces, una vez que se terminó con este proceso lector y con un producto final que era un documento, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Era unas historietas, los otros niños que no escribieron, pues les causaba admiración y también querían ser parte de ese proyecto. Entonces causas ese efecto contagio y se leen entre ellos y comienzas a multiplicar este tema y comienza a hacerse ya un poco más grande el tema del hábito de la lectura. Entonces es duro un trabajo porque en el Ministerio de Educación prácticamente no veo que estén muy empoderados Claro. hoy en día para implementar políticas. Anteriormente había convocatorias internas de libro Ajá. leído, habían procesos de que los niños participen, qué sé yo, en declamaciones. Hoy en día no se ve. Claro. Entonces, sí es un trabajo que lo debemos hacer en conjunto. Ya nosotros como Casa de la Cultura, justamente por esta semana del libro hemos puesto un descuento del 75%. Ujú. Y que ese es el objetivo también, no generar a veces lucro económico por la venta de libros, sino que la gente acceda a un libro Claro. para que lo pueda leer. A veces también esa es la limitante, Puede ser el un tema limitante, claro. económico para poder acceder a un libro, ¿no? Ujú. Claro, Y hablando de esto, vamos a aprovechar a la gente que está conectada, claro. es que compartan, Sí, les sí, podemos sí. obsequiar una colección de Benjamín Claro, Carrión para claro. hacerle llegar y puedan Súper ustedes bien, sortear con quienes estén súper bien. interactuando Claro. a través de este programa y eso también permite motivar
a los que están ahora observando a través de la red de este programa. Qué Y ese es el trabajo que hemos Qué iniciado desde la bien. Casa de la Cultura. Gracias. Bien, es preocupante las estadísticas que nos trae el doctor Julio. Y yo les pregunto a ustedes que son expertos en la materia, obviamente, y estaba buscando y no encontré estadísticas aquí en Loja sobre, obviamente, cuántos libros leemos. Nosotros somos una ciudad lectora. Y ya nos hemos ganado esta identidad de Loja, capital cultural del Ecuador. ¿Será que en algún momento podemos ganar también esta de Loja, capital lectora del Ecuador, doctor? Todo es posible, ¿no? Todo es posible. Yo creo que parte de tres aspectos elementos básicos que lo manifestaba mi estimado Julio. Por ejemplo, él lo dice muy bien. El gobierno, de parte del gobierno, no vemos preocupación. Y no vemos preocupación porque acaba de arrasar con el Ministerio de Cultura. Pues precisamente eso es el papel fundamental de la Casa de la, perdón, Ahí se de un fusionaron gobierno tres que apoya, ministerios, están ahí juntos ahorita. pero Deporte, Deportes, cultura y educación. educación. Claro. y es para minimizar, ¿no? Al final quitarle la fuerza que debe tener, porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad, ¿no? El otro elemento es la parte de los hábitos. Yo digo también aquí, en realidad, que sí depende del hogar. Depende fundamentalmente del hogar. Quiero dar un testimonio prácticamente de orden familiar. Yo vengo sorprendido de Quito visitando una hijita que vive allá, mi hija Rita Joana, es la mayor de mis hijos. Y mire usted, cuando yo en la parte de uno de los departamentos donde suelo siempre ir ahí, ahí tiene una biblioteca, escritorio y todo. Yo me puse a leer y bajan mis dos nietitas. ¿Y qué está leyendo, abuelita? Este libro de tal autor. Ah, ya dice. ¿Sabe qué dice? Yo ya me leí a tal autor, aquí está el libro, el otro libro, el otro libro. Eso decía la más pequeñita. Me puso allí 14 libros. Y no eran libros así, pues, de corintillado ni a no. Tan Muy infantiles, buenos ya, libros. claro. Ella tiene 10 añitos. Va a ajustar los 10 años y la mayor tiene 12 añitos. Ella estaba ya por los 16 libros. Pero, en cambio, mire la dedicación que le ponen a este especial amor a la lectura, justamente se genera de los papás. Y yo noto que, por ejemplo, él lo mismo hace mi hija Caterine. Ustedes la pueden ver en la noche, ellas no se acuestan, ella tiene su libro y le da el libro a cada uno y cada uno va primero contando qué es lo que le resumen de lo que leyeron la noche anterior y para que sigan con él. O sea, eso realmente es lo que... Diga usted, mire, una niña casi de 10 años y de 12 que estén leyendo ya alrededor de 14 a 16 libros, usted nota cuál es la influencia de los papacitos. Así aprendimos todos, porque yo le digo, a mí me enamoró mucho la lectura y la escritura a partir de esto que yo siempre mi padre era un lector empedernido y le gustaba leer incluso, por ejemplo, los periódicos y todo en voz alta. Esa era la forma de leer. Y él, cuando terminaba de leer un artículo o algo, él se entusiasmaba, ¿no? Yo siempre cuento, pues, de que un día me lo sorprendí allí, no le hacía bulla ni nada. Terminó de leer a Alejandro Carrión Aguirre, que era uno de los grandes escritores, lojano también por orgullo. Y cuando terminó de leer, él dice, qué bueno,
qué buen escritor, dice, qué buen periodista, este es Juan Cincielo, como así era el seudónimo de él. Y entonces, fíjese, uno como pequeñito se forja ya esos sueños, grandes sueños y retos en la vida. Pequeñito, de 8 años. Digo, yo quiero prepararme, leer, leer y leer, formarme bien para que algún día escribir y mi padre también se emocione con lo que yo pueda escribir. Fíjese, llegó el momento en que yo creo que tenía 17 años y medio por ahí. Yo escribí mi primer artículo en La Opinión del Sur, era el periódico importante aquí de Loja. Y cuando yo llego a la casa y lo saludo a mi padre se levanta, me abraza y dice, hijo, acabé de leer tu artículo. Ese rato yo recordaba lo que a los 7 años y medio por ahí me había forjado un sueño. Pero es parte de lo que, el reflejo de lo que era mi padre, un gran lector. Y otro elemento que lo planteó aquí mi estimado Julio, es que tiene que ver con las bibliotecas. Pero antes de ello, yo sí creo que los maestros también tenemos que hacer de que nuestros alumnos, al menos en las carreras de sociales, más aún en el campo de la literatura, asistan a los eventos donde se lanzan, se presentan los libros, los recitales poéticos, las conferencias. Ahí uno aprende en vivo y en directo y ve los estilos de cada escritor. Eso realmente es una influencia poderosísima en el sentir, en el pensar y en el actuar del joven. Yo cuando estuve en la universidad lo planteé eso. Recuerdo que asistí donde la primera actualidad en ese tiempo, no lo entendía, no querían dar paso. Pero a la final se hizo todo para que realmente los chicos llevarlos allí. Pero yo les pedía reporte, que me hagan el reporte respectivo del conferencista o del que presentó el libro. Miren, era una forma de comenzarlos también a meter en la escritura. Es decir, yo creo que el hombre que se realiza de alguna manera en su vida con mucha satisfacción es aquel que realmente conjuga el pensar, el sentir, el escribir y el leer. Y hablando de bibliotecas, me preocupa muchísimo el hecho, por ejemplo, ¿qué pasó con esos casi como 35,000 libros que tenía el doctor Fausto Aguirre Tierra? ¿Qué pasó con eso? Miren ustedes, ¿qué está pasando con ese enorme centro de investigación científica, histórica, de biodiversidad, de profunda lojanidad, que para mí creo que es el segundo centro más importante que tiene el Ecuador, del doctor Gustavo Samaniego Rodríguez, que lo tiene en la Hacienda El Cristal? Es algo realmente maravilloso y considero que el 98% de los lojanos no conocen, pero a él lo visitan permanentemente, seguidamente, investigadores científicos del mundo. Miren, para tener nomás una idea de eso, ¿no? Entonces yo sí creo que aquí hay que no hacer una lucha formativa desde lo individual, sino desde lo colectivo. Unirse fundamentalmente todas las entidades, alcaldía, prefectura, Casa de la Cultura, 3 universidades que tenemos aquí, ¿no? Y demás instituciones, colegios y todo, realmente para promover siempre espacios como esto. Mire, qué importante que son hacer conversatorios, hacer mesas redondas, presentación de libros, como le llaman también del libro leído, todo eso, ¿no? Esta iniciativa, algún rato yo la planteaba cuando vino el arquitecto Carrión, aquí para hablar nos invitaron a hablar de Ángel Felicísimo Rojas. Yo le planteaba que realmente a lo mejor tanta libro que tiene la Casa de la Cultura, que a la final, para que estén ahí arrumados,
hay que realmente bajarles nomás de precio Costo un y poquito, la claro, gente realmente puede pueda adquirir. adquirirlo. Y eso me parece una idea que la aplica bien, correcto, mi estimado Juli, felicitaciones. Sí, sí. Muy bien. Ahí, Julito, igual en esa misma pregunta que plantea un poco Vladimir, de sobre todo un poco las estadísticas que nos preocupan, pero sobre todo también cómo poder ir articulando, como es el doctor Benjamín, entre varias instituciones e ir logrando que muchas más personas se puedan involucrar. Ha topado un punto fundamental, doctor, también el tema de casa. Creo que es fundamental iniciar desde casa con los más pequeños y todos en familia empezar un poco a motivar el tema de la lectura también. Sí, es importante estas iniciativas. O sea, todos nuestros proyectos tienen como objetivo central declarar Loja territorio de lectura. Ese es el objetivo central de todos los proyectos. Sí, las estadísticas en realidad están ahí y eso es lo que nos preocupa. Desde casa, como lo dijo el doctor Benjamín, es un impulso se siembra la semillita del hábito para que los niños eh, pero también, como lo dijo, es un trabajo en colectivo que lo debemos construir con las instituciones de la sociedad. Hay niños que de pronto no tienen acceso a adquirir un libro, como dijo, entonces está la Casa de la Cultura para poder hacer realidad el libro que llegue a casa, ¿no? Porque ya se trabaja en la motivación de lectura en establecimientos, en centros, qué sé yo, de sectores vulnerables, en todos los sectores. Entonces el niño llega a su casa, papá dice, quiero un libro. El papá dice, no tengo dinero a veces para comprártelo, pero entonces para eso está la Casa de la Cultura, para que puedan llegar. Y hay libros también de distribución gratuita que los entregamos en la Casa de la Cultura justamente para lectores que desean, o sea, revisar o llevar a su domicilio un texto de su preferencia. Sí, Igual la biblioteca está y la permanentemente abierta. biblioteca permanente está abierta. Hemos creado por las tardes un club de lectura que es gratuito, con una profesora para que de manera lúdica puedan trabajar en Mi hijo estuvo temas. ahí el año anterior, estuvo en el Sí, club de lectura. Salió bastante motivado, escribiendo y haciendo algunas cosas bastante chéveres. sí, justamente desde la próxima semana ya empieza nuevamente a activarse el club, un día a la semana por las tardes. Es dirigido para niños, jóvenes y también para adultos. Claro. Sí, vamos a trabajar temas de lectura y también, o sea, lectura crítica, sí, y con los niños el tema lúdico, sí, para a través de juegos, de historias, de cuentos, poder ellos motivarlos a la lectura. Tenemos ahí algún stop en libros para trabajar en eso. Sí, y vamos a trabajar hasta el mes de noviembre en este proceso para ver qué resultados nos da. Sí, y no solo es que el trabajo se va a concentrar aquí, sí, estamos trabajando de manera articulada también en las parroquias, en los cantones. Estamos siendo también creativos en el tema y estamos creando unas mini bibliotecas con las juntas parroquiales. Ustedes podrán ver en Vilcabamba, en el parque. Sí, Frente a la iglesia hay una casetita ahí que se llama mini biblioteca y constantemente estamos dejando libros ahí para que la ciudadanía coja su libro, lo lea y también sea el punto de intercambio. puede intercambiar. Sí, si usted tiene un libro en su casa, lo deja ahí, lo lee otro. También nos dejan cartas, nos dejan oficios. O sea, la Claro. intención es generar un punto interactivo en el tema de la lectura. Son las mini bibliotecas que las estamos abriendo en convenio con las juntas parroquiales para poder un poco democratizar el tema de acceso a los libros, ¿sí? Hemos hablado, por ejemplo, en algunos municipios, con los alcaldes, en Puyango, por ejemplo, Casa Puyango ya abrió una biblioteca, ¿sí? En Zapotillo se abrió otra biblioteca. Estamos creando rincones de lectura en los establecimientos fiscales, o sea, estamos, los libros que tiene la Casa de la Cultura, tratándolos de distribuir para que tengan acceso nuestros niños y nuestros jóvenes. Queremos que este proyecto no tampoco sea lanzado así por así, ¿no? Estamos haciéndole un seguimiento muy riguroso para de aquí a un año tener resultados, o sea, revisar los indicadores, a ver qué pasó, funcionó, no funcionó, cómo estamos, porque la intención que yo he estado revisando es el próximo año crear un periódico exclusivamente cultural para que tengan espacio nuestros niños, para que tengan espacio los escritores emergentes de la provincia y circule a nivel provincial, sí, y dándoles, o sea, visibilidad, porque cuando tú escribes, como decía el doctor, ¿qué fue lo que lo motivó? Es su primer artículo que lo escribió en el periódico, sí, entonces si tenemos esos medios de difusión, un espacio donde puedan escribir, se van a motivar aún más y va a ir creciendo el tema de la escritura y la lectura. Entonces son elementos que se van a ir conjugando
para que se pueda tener resultados positivos en estos proyectos. Qué bien. Ujú. Sin duda que las campañas son fundamentales. El día de hoy, en la campaña, obviamente, la Feria del Libro que está abajo en el ingreso a la Casa de la Cultura. No sé cómo, desconozco cómo se llama la señora ahí, y llegaron unos jovencitos a preguntar unos libros, y la señora dijo así, en voz baja, dijo: qué raro ver a los jóvenes que vienen a preguntar por libros. Ya no ven, ya no vienen, ya no preguntan, ya no compran. Y ellos compraron algunos libros. Entonces, es lo que nos falta a nosotros y lo que está afectando, obviamente, el teléfono, el celular, las plataformas. ¿Cuánto ha afectado, doctor y doctor Julio, esta irrupción de las plataformas, del celular, qué sé yo, para, obviamente, como espacios de ocio para los jóvenes y los niños que ya han dejado a un lado los libros? Mira, aquí hay que analizar dos temas muy importantes. El acceso a redes, el acceso al Internet, prácticamente ya está generalizado como un consumo. Seguro. Ahora inteligencia artificial. Claro, Oh, Yo sí, imaginaba mañana que hacía la convocatoria, decía de 80 a 120 páginas una novela. Si yo le pongo un prompt a una inteligencia artificial, capaz que me hace una novela y tranquilamente participa, digo, pero claro, evidentemente no va a ser lo mismo de lo que nazca de un escritor como lo que ha tenido Loja como tal. Pero imagínate lo que hemos Y el, llegado. y el como tal. jurado, obviamente, rápidamente va a detectar Detecta, eso, ¿sí o no, detecta, doctor? detecta, sí. Claro, Claro. por supuesto. Claro, pero en el tema, como te decía, o sea, el acceso al Internet prácticamente ya es generalizado, incluso en otros lados gratuito. Ujú, Como te digo, es más generalizado que el acceso a un libro. claro, ¿Sí? Si claro. tú vas a un parque, tienes acceso gratuito al A Internet, claro, Porque hay un pero no espacio de tienes 30 minutos. acceso al libro. claro. Entonces mira esa relación. Entonces, puede ser un factor también. No hay investigaciones, no hay datos que pueden decir por qué la gente no le... Puede ser que de pronto sea una población lectora, pero que no tienen acceso a adquirir un libro. Hoy en día la situación económica es totalmente difícil y compleja. Correcto. Sí, que imagínate ir y comprar un libro de 5 o 10 dólares en una familia Claro. que sus ingresos son muy, muy limitados y que la Casa de la Cultura ofrezca este espacio para que puedan llevarlo sin costo. O sea, ya permite que una persona, un niño, un joven, acceda, como tú dijiste, aprovechan estas promociones para poder adquirirlos con gran descuento. ¿Sí? Entonces ya es una opción que existe. Las bibliotecas, por eso que deben masificarse, deben abrirse espacios, o sea, de intercambios gratuitos de libro, así como el Internet existe en las plazas, en los centros comerciales, también debería haber libros Claro. para acceso a la Las ciudadanía. cafeterías, en los Mira, en restaurantes. Chile, en las paradas de bus, vos ves un libro, coges, lees mientras llega el bus. Entonces son también políticas que se crean, qué sé yo, el municipio puede crear una ordenanza para que se creen en las estaciones, de a lo mejor en el terminal, un rincón de lectura. O sea, debemos Volver a, masificar el claro, tema volver del a acceso al multiplicar los libro, En libros. nuestra provincia especialmente. democratizar el acceso al libro. Mira, yo con mucho sentimiento y mucha sensibilidad, veía como un niño, mientras yo recorrí una parroquia la semana pasada en San Juan de Pozul, de Celica, Pozo. en Pozul, justamente en un barrio Palmales, que es en zona rural. El niño me había visto en redes sociales, dice, usted es el presidente de la Casa de la Cultura, dice, le quiero pedir un favor, me decía el niño, un niño. Sí, dice, ¿cuándo trae, dice, un violín para que suene aquí? Porque parece que es fantasía, dice ese instrumento. O sea, ellos creen de que es inalcanzable Claro. acceder a él. Entonces, mira, lo mismo ocurre en los libros. O sea, el niño tenía una ilusión de tocarlo así al violín. Imagínate también verlo, o Escucharlo. sea, que suene y entonarlo. O sea, para ellos los llena de mucha ilusión. Entonces, yo veo que, o sea, en mis recorridos, o sea, hace falta mucho el trabajo que hacer en conjunto, de manera colectiva, con instituciones, garantizar el acceso al libro a los niños, jóvenes, adultos. Es una manera de garantizarles también un derecho. Es un derecho de acceso a la cultura, al igual que el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, la cultura, los libros, la música, los procesos, o sea, es un derecho que debe estar garantizado y debe masificarse. Estamos haciendo esfuerzos tremendos hoy en día como para llegar hasta el último rincón de nuestra provincia. Que, o sea, te digo, mira, yo voy a seguir recorriendo hasta este domingo algunos espacios y me encuentro en cada lugar de que no hay
no hay circulación de servicios, de bienes y servicios culturales. Claro. Entonces sí debemos trabajar en tratar de articular institucionalmente y masificar este acceso. Doctor, usted que está un poco vinculado también bastante al tema educativo, debe acordarse de los clubes de comunicación, por ejemplo, o clubes de periodismo escolar, que procuraba mucho también el ejercicio crítico de los chicos, de los estudiantes, y que terminaban publicando un periódico, como dice Julito, su sueño de tener también de poder, ojalá tener un periódico que permita la cultura. Se debería retomar acciones como esas dentro de las escuelas, de los colegios, con la finalidad de que estos espacios permitan primero empezar a escribir, a leer, y que bien que los papás a final de año miren un periódico que sus hijos han podido escribir, han podido tomar una fotografía, han podido analizar un artículo, cosas como esas, un poquito ir motivando también desde las aulas, tanto de escuela y como en los colegios también de nuestra ciudad. Boris, mira que este es un punto aparentemente sencillo, pero de profundo impacto. Pero todo depende de la cabeza. Por ejemplo, aquí, quien haga de director, por ejemplo, de la zona distrital De educación. claro. Claro. Primero debe dar el ejemplo, ¿no? Como deben dar el ejemplo, primero que los profesores deben ser los buenos lectores. Porque no es posible de Creo que por ahí también estamos fallando un poquito. Tremendamente. O sea, no es posible que ya países nos han dado ya buenos resultados en cuanto a que realmente a los 14 años están leyendo alrededor como de 40 libros. Y aquí los profesores estamos 40 años de docentes y no hemos leído un solo libro. Claro. Ahí la falla. Es un buen detalle. Yo digo, bueno, a ver, ¿yo cómo exijo? Si yo no soy un buen lector, no me he leído un libro, ¿qué le puedo pedir a mi alumno? Claro. O solo se le deja al profesor de lengua y literatura que él se encargue, el profesor de matemáticas, él llega, da su clase de matemáticas, el de ciencias igual, y al profe de lengua, como le dice, él que se encargue, él que haga algún concurso de oratoria, él que encargue de algo de lectura, pero solo a él. Con él. Y lo que es más, se trata de un tema, a ver, dice, ¿dónde lo consultamos? Vaya a la biblioteca. Claro. O sea, no le indica nada, ¿sabe? Que vaya a este autor y como tal. No, vaya a la biblioteca. Pero imagínense ahora ya con ChatGPT, doctor. Pero lógico. Solo así, ya mandan un audio, ni siquiera hay un esfuerzo de nada, no, es un audio. Necesito tal respuesta y completísimo. Oiga, Boris. Cambia totalmente la Boris, locura. Julito y Vladimir, fíjate, yo le decía a Boris de que me parece una idea genial, ¿no? Sencillita, pero muy efectiva. Fíjese estos rincones de lectura en cada aula. No se necesita tener ahí 1000 libros, no. Claro. Basta que tener, digamos, unos 10 libros. Pero tenerlos en cada aula, tenerlo allí. No, pero no para que sea un adorno, ¿no? Sino que realmente para que el alumno y ahí pueda encariñarse con el libro, porque a la final, digo, con esto de la inteligencia artificial y todo, que a la final uno tiene que cuidarse, yo digo, al menos la nueva generación mucho, para no convertirse realmente en un objeto manipulable, dependiente de ello, y perdamos el sentido de la creatividad. ¿No? Porque ahí está la parte fundamental del ser humano, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo un poema no sale así porque sí, sale de la inspiración que tiene con su sensibilidad al ver, por ejemplo, un atardecer, un amanecer lojano, ¿no? Sale del hecho de que el encanto, por ejemplo, de la mujer lojana tan hermosa que uno puede realmente escribir. ¿Cómo me va a mí a reemplazar eso, la inteligencia? Entonces, yo digo, no debemos realmente también, claro, no es que la vamos a desconocer, pero sí la debemos utilizar como una herramienta que me ayude a mí a fortalecer, a perfeccionar, ¿no es cierto?, un escrito, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero esto de los rincones de lectura, yo digo, fíjese, es bueno dar la idea, ¿no? Pero ¿qué tiene que ejecutar? Primero,
desde el Ministerio de Las autoridades están a la Así cabeza, es. claro. Ahí está el Ministerio de Educación con el ministerio que debe ser. Alguien ha de llegar pues realmente con amor de patria y de identidad para que rescate el Ministerio de Cultura, porque así deben trabajar Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Porque yo estoy convencido 100% que los tres mejores pilares y motores para la transformación de una sociedad son la salud, la educación y la cultura. Con salud, mire, un pueblo lleno de buena salud, de fortaleza física, mental, psíquica y todo, ¿cómo puede ser realmente un gran aportador al desarrollo del país? Niños, jóvenes, realmente con buena salud. Mire cómo puede desarrollar el pensamiento lógico, crítico, reflexivo, propositivo. Cuando uno desarrolla, y eso deben entender también los maestros, ¿no? Cuando uno desarrolla el pensamiento lógico, el pensamiento científico básico, lo que está allí es activando áreas cerebrales como el hipocampo para poder desarrollar la memoria, el recuerdo y el aprendizaje, ¿no? Entonces, mire usted, al alumno cuando le estamos desarrollando eso, a él ya lo estamos poniendo ya en expectativa, ¿no? Para cualquier información que le puedan dar a él, realmente él analiza, ¿no? Analiza, lo critica y si lo ve que realmente ese es asimilable, lo interioriza, caso contrario, pone. E incluso fíjese el famoso René Descartes nos planteó ya un método que me parece a mí muy, muy importante, el método descartiano, que es la duda metódica. Y por eso él decía, dudo de todo, pero de lo que no puedo dudar es de lo que estoy dudando. Y si dudo, pienso, y si pienso, existo. El famoso cogito ergo sum. ¿Y cómo, por qué utilizaba la duda? ¿No? Cuando a mí me dan una información de la televisión, por ejemplo, escucho, o con el amigo que también me está dando algún tipo, un dato ahí. Yo le anticipo la duda, pero como método. Esa duda dura allí hasta cuando yo pueda investigar, contrastar información, ir a la fuente, ¿no? En el momento que yo ya he identificado que eso es cierto o no es cierto, la duda se me despega. Claro. No con esa duda radical que la utilizaban también los griegos, el caso de Pirrón de Ellison, Arcesilao, que ellos en cambio era una duda radical. Es decir, ellos dudaban así de todo y la mantenían como una especie de ¿cómo diría? Como una actitud ya dogmática, ¿no? Claro. Cerrada. Entonces yo estimo y me parece realmente bien, mi estimado Julio, realmente de que yo no sé, fíjese que el trabajo que también le toca a nuestro presidente de la Casa de la Cultura, por ejemplo, conversar y convencer a las máximas autoridades de educación, porque también se puede, claro, comenzar desde lo pequeño para dar ejemplo también a los grandes, ¿no? Yo recientemente me invitaron hace poco también eran unas ponencias que hacían en la universidad. Estuvo una directora también distrital y la nueva también ahí, y se conversaba sobre eso. Pero lamentablemente eso queda nomás allí, claro. Pero hay que más bien hacer un compromiso de honor, claro, en ese sentido. Las decisiones, cómo se puedan tomar ya desde las altas autoridades, sobre todo para ir un poco incursionando, que dentro de las escuelas, dentro de las aulas, pues un poco vaya generándose estos espacios, los clubes de comunicación, el mismo las esquinas o lugares específicos para atender libros en las escuelas, que eso sería un poco ideal para que los chicos ya se vayan contagiando poco a poco en el día a día, que ellos llegan a clases, pues tengan esa posibilidad de irse contagiando de la lectura como tal. Claro, y mire, por ejemplo, uno también comete errores. Por ejemplo, yo cometí un error conmigo, con Benjamín.
que estaba pequeñito y dice que ¿qué va a leer? Le doy un libro y después me lo dejó allí. A ver qué pasó. Claro, la equivocación mía es el que no le di pues, un libro asequible a la edad de él. Pues, Claro. me acuerdo que era eh, de un alemán. Entonces, ¿cómo le voy a dar? O sea, mire, era una situación que yo mismo, pero uno también debe ser como maestro y como padre de familia debe manejar muy bien la reflexión crítica y autocrítica, ¿no? Porque cometemos errores, como le estoy contando. Y entonces, fíjese, por ejemplo, libros, yo digo, mire la forma como escribió Banca, por ejemplo, Ángeles Belcísimo Rojas, ¿no? Con Andrés Peña y Jacqueline, como hace una especie de un relato de tipo romántico, amoroso allí, pero a la final también era parte del entorno académico y social en que se estaba formando Andrés Peña, de joven, en el Bernardo Valdivieso, en una época muy conflictiva, muy convulsionada política y socialmente, ¿no? Pero cuando se topa un tema de tipo romántico, ¿no? Por ahí es una manera como que comienza a internarse el alumno y le ve la riqueza en la lectura, algo que le atrapa, a la... yo les contaba últimamente a, en la universidad que una de las bonitas experiencias que yo tuve es de que me pidió una muy buena amiga, la profesora aquí de la Miguel Río Frío, que los reemplace una semana aquí en la Miguel Río Frío. Y yo fui, pues, encantado, muchacho todavía. Y esa bulla desde el principio, desde que entré yo era una bulla, pero fenomenal, terrible. Ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Saben lo que tuve que hacer? Salirme, ir a comprar 2 fundas de caramelos y 2 fundas de galletas. Y solo me pasé repartiéndolos a los muchachos para Y se acabó la no hora. los podía. Entonces, fíjate, uno también tiene que formarse en esa psicología también propia para el niño. No hay como, yo admiro realmente a los profesores que se manejan con los niños. Entonces, yo a la final fue para una semana, pero como quiera me aguanté un día. Y la segunda experiencia fue que cuando estaba de rector el ingeniero Guillermo Falconi, el rector del Bernardo Valdivieso, él había pedido arriba a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, que se llamaba en ese tiempo, que quiere algún joven que más o menos tenga su formación para poder reemplazar al licenciado Vicente Bastida Reynoso, que se iba a la Sorbona. ¿Ah? Y era de problemas filosóficos. Y cuando llegan a mí, me mandan a llamar ahí del decanato, ¿sabe qué? Benjamín, vas a ir a conversar con el ingeniero Falconi, el rector del Bernardo. Te necesita él. Yo fui, pues, pero no sabía qué es. ¿Para qué? Entonces, digo, estoy a la orden, ingeniero. Allá dice, quiero que le reemplaces a Richie Bastidas, dice. Se fue 2 años a España. Y quiero que te hagas a cargo de 5º y 6º año. Fíjese, yo, muchacho, ir a trabajar con los rebeldes, pero con causa bernardinos. Pero fíjese, todo mundo los miraba ahí como los grandes revoltosos, los rebeldes, pero eran los más brillantes. Ellos ganaban concursos en matemática, en todo ganaban ellos. Entonces, fíjese usted, y yo era un día miércoles que fue. Entonces, ¿y desde cuándo, ingeniero? Desde mañana. Le digo desde el lunes. Yo no me gusta
no hacer frente a los retos. Me encantan los retos. Chuta, pero no saben cómo yo pasé esos días. No digo, y ahora, ¿cómo hago con los chicos? Fíjense, y ahí viene la parte de la creatividad del docente para poder tener una empatía con los alumnos. Cuando yo llegué, se me quedaban, muchachos, ¿de dónde vienen? Colegio de que pensaban que Casi compañeros. Sí. casi compañero. Claro. Era 16, 17 años, yo estaba de 20, años, 19. 19. Dos más. Chuta, digo yo. Bueno, les digo, yo soy un joven más, igual como ustedes, y yo paso experiencias y vivencias y todo, le digo. Y le digo, miren lo que me pasa, le digo aquí en San Sebastián. Le digo, yo estoy siguiendo música aquí en la Academia de Arte Santa Cecilia. Y le digo, pero claro, que al mismo tiempo que uno aprende a tocar la guitarra y todo, está viendo también la chica. Le digo, y había una chica muy linda y le dije el nombre y todo. Le digo, yo siempre la acompañaba desde la academia hasta aquí está la Mercadillo y la Bolívar. Y un día dije yo, en ese tiempo se decía soltarle los perros. Ya. Le digo, yo me animé a soltarle los perros. Yo ya lo tenía mentalmente, sabía lo que le iba a decir. Pero digo, de los nervios, le digo que le voy a decir algo. Me olvido. Le dije, dejémoslo para mañana. Ya, al otro día, ya me llené de más valores en el momento que se iba, porque en ese tiempo era demasiadamente celoso los papás. Dice, ella vivía más acá, 2 cuadras más arriba. Y entonces el rato que ya se iba a ir, la cojo y le digo, solo un minuto te pido para expresarte mi amor bajo esta luna de otoño y esta loja de primor. Dame tus manos, te pido, mírame sin compasión. El amor no es una dádiva, el amor es bendición. Te declaro mi cariño, mezcla de amor y pasión. Quiero quedarme por siempre dentro de tu corazón. Hoy acabé de decir eso y esos muchachos se levantan aplaudiendo. Fíjese, esa fue la forma De entrarles. de Claro. Oye, eso, y dije desde allí, todo fue chévere y claro, yo me preparaba bien con el papelógrafo, todo, ya, pero eso fue realmente El enganche. el enganche. Entonces, los maestros también debemos ser realmente muy creativos en ese sentido para poder desarrollar un ambiente siempre armonioso, alegre, vibrante en el aula, porque en un ambiente alegre, de confianza, el aprendizaje crece y florece. Muy bien. Doctor, lo escuchaba detenidamente y dice obviamente el apoyo a la educación, salud y cultura. Con la experiencia que usted tiene y obviamente porque todo lo que usted ha sido, lo que es para Loja, obviamente le da la autoridad para expresarse y obviamente quisiera una pequeña reflexión de cómo estamos ahora. Obviamente, si estamos por el camino correcto o no, en lo que usted detalla del respaldo, el apoyo por parte de autoridades a la educación, la salud y la cultura. Mire que yo noto de que realmente hay no se supera esto de tomar a las instituciones como feudo. Este es mi feudo, aquí mando yo y punto, y lo que hagan allá poco me importa. Si usted nota a nivel de colegios, cada colegio también es una isla. Y si usted va y habla con el rector, la rectora sabe que voy a tener la presentación de un libro del amigo de acá, van a hacer, o va a venir de Quito tal escritor para que asistan estudiantes. No, frío. Entonces hay que hacer todo un papeleo y tanta cuestión por allí. Mire, cuando
la autoridad, ella debería estar felicitando. Interesada, Mira pues, eso, claro. pero por supuesto. ¿Cuántos estudiantes puedo llevar? Deme un cupo más, Exacto. peleando por un cupo de cuántos estudiantes podría yo llevar. ¿Se da cuenta? Eso realmente es una situación muy llamativa. Incluso tratando de llevar al mismo colegio. Si ojalá Todo nos puede es visitar posible, aquí claro. o que nos visiten en el Venga, colegio. dígame, ¿qué es lo Claro. que acá mismo hacer contacto? Cualquier evento, dígame para llevar ahí a mis estudiantes. ¿Sabe qué? Lo que pasa aquí, y en buena hora que nos escucharan, no se nos ha arraigado tanto a los maestros este concepto del aula, como que el aula es el espacio donde ahí se enseña, se forma y contar, y los demás espacios no sé. No. Mire, hoy en día, aún con mayor razón, yo pienso de que, mire usted, si el rol específico de un sistema educativo y consecuentemente la tarea específica de una institución educativa, ¿qué es? Es formar el pensamiento lógico, crítico, propositivo y reflexivo. Aparte de eso, el dominio de la lectura, de la escritura y del cálculo matemático. Aparte de eso, desarrollar la convivencia social. Aparte de ello, el manejo de las metodologías activas y de las herramientas tecnológicas. Ese es el reto de una entidad educativa, ¿no es cierto? Y ese es el reto, entonces el profesor tiene que convertirse en un agente de cambio. Si el profesor no se convierte en un agente de cambio, entonces, ¿qué va a formar? ¿Va a formar alumnos pasivos? Con eso caemos en un abismo. Tiene que realmente el profesor ser un agente de cambio. Y para hacerlo, él, en primer lugar, tiene que cambiar esa visión, ese concepto, esa concepción de aula, ¿no? Entonces, el aula ya no debe ser un sitio de enseñanza, sino que debe ser ya un laboratorio de ideas, un laboratorio de ciudadanía, un laboratorio donde se pueda, por ejemplo, examinar, estudiar los problemas, por ejemplo, de Loja, como ciudad, como provincia y como región sur. ¿Ya? Además, fíjese, el aula tiene que ser una micro realidad y una micro sociedad. ¿Por qué micro realidad? Como que lo ponemos al mundo ahí en el aula, ¿no es cierto? Simbólicamente. Como que ponemos la problemática del Ecuador en el aula o la problemática de Loja allí para realmente poderla abordar, para poderla analizar y para poder incluso plantear alternativas, propuestas. Ya como desde muy jovencitos mismo comenzar a tener esa posición. ¿Y por qué decimos que debe convertirse el aula en una micro sociedad? Porque allí se debe aprender a fortalecer los valores. Los valores. Sin valores, una sociedad no sirve para nada. Por ejemplo, mire, el valor de la tolerancia, el valor del respeto. La tolerancia con el respeto van por ahí unidas. El respeto a mí mismo, a la opinión ajena. Cuando uno debate, realmente cada uno con sus puntos de vista debe respetar. Si en el debate, en las ideas realmente diversas, ahí es cuando se enriquece el pensamiento y se crea ciudadanía y se crea democracia. Caso contrario, es una dictadura, pues donde no permite que nadie se exprese, ¿no? Miren, el valor, el valor de la solidaridad. Yo digo, estamos perdiendo esa sensibilidad humana. Y ya lo decía Hölderlin, ese gran poeta inglés. Él decía, cuando doblen las campanas, nunca pregunten por quién doblan, porque doblan por ti.
Y eso tiene una razón de ser. Cuando alguien tiene un dolor, está padeciendo un dolor, o fallece, muere, él se va llevando parte de nuestra vida. Miren el valor, por ejemplo, de la fraternidad. El valor de la fraternidad la estamos perdiendo. Todos aquí estamos en una sociedad polarizada. Una sociedad polarizada que nos odiamos entre nosotros mismos, nos volvemos enemigos por pensar diferente. ¿Cómo puede una sociedad así progresar? Un país nunca. Y miren, por eso hay que aprender de Martin Luther King, que decía una cosa tan linda, ¿no? Una lección de vida. Él decía, hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos, ¿no? Entonces, otros valores como la honestidad y todo, la defensa de la verdad y la democracia. Yo tengo que realmente felicitarlos a ustedes porque hacen un periodismo realmente muy objetivo, con buenos principios éticos, morales, de buen fundamento ciudadano. Y eso es correcto, sin hacer espacios para calumniar, difamar al otro. Eso no sirve para nada. Uno tiene que tener como norma de vida, al menos yo así lo hago, como norma de vida, ser amigo de todos y enemigo de nadie. Entonces son formas realmente que también tenemos que aprenderlas para poder entrar a este tipo de formación en la lectura. Porque yo digo, el hombre o la mujer que leen no se envejecen jamás. Muy bien. Muy bien. Bueno, llegando a la parte final, qué rápido que se ha ido el tiempo, rapidísimo, más de una hora que hemos podido conversar el día de hoy. Pero bueno, no queremos despedirnos antes de pedirles a nuestros queridos invitados de que sean ellos que nos den algunos tips, algunas recomendaciones y sobre todo también cómo motivar a los jóvenes, cómo o para quienes están en estos momentos viéndonos, cuál sería el primer paso a quienes que no hayan tomado un libro, a quienes no hayan leído, qué se debe hacer, Julito, qué puede recomendarle usted a todas las personas que quizás quieren iniciar en el mundo de la lectura o quieren involucrar a sus hijos, ¿qué pueden hacer como para dar esos primeros pasos? Porque sí, a veces también como papás queremos comprar cualquier libro y darles y lee y claro, y como forma de castigo, como, te portaste mal hoy día en la escuela, hoy lees toda esa tarde. Entonces, obviamente eso creo que no sería lo correcto. ¿Qué podríamos decirles, Julito, a los papás y también a todos quienes quieran ser parte de la lectura? Bueno, ya lo decía en alguna conferencia el doctor Galo Guerrero, que es un docente que ha impulsado mucho el tema de la lectura. Y pues él dice hay que empezar leyendo lo que nos gusta. O sea, si a ti te gusta leer Código Civil, Código Penal, léelo. O sea, hay que empezar a leer lo que nos gusta. Luego de eso vas ya incursionando en el tema un poco más específicos, a leer, qué sé yo, poesía, a lo mejor novela. Ya te inclinas Claro. por cierta temática. Lo importante es tener esa cercanía con el libro en físico. Por eso es de que el libro en físico no debe desaparecer nunca. No puede ser reemplazable por el libro digital. El libro en físico es el mejor amigo para el lector. Ese sentimiento que tú tienes al toparlo, al sentirlo, es algo indescriptible. Entonces, es fundamental de que podamos ser grandes amigos del libro. ¿Sí? Okay. Acudir a las bibliotecas, participar, como dijo el doctor, de eventos, de presentaciones de libros. Nosotros en la Casa de la Cultura estamos tratando de diversificar un poco el tema de los formatos de las presentaciones de libros, que sean un poco más familiares, un poco más cercanas, no a veces muy formales, tratar de conversar con el autor del libro y de que permita también interactuar al público y realizarlo también en espacios no convencionales. Mira que hoy en día Loja
en los últimos años he visto un crecimiento muy importante de emprendimientos culturales. Claro. Veo como La Lumbrera Ajá. ha generado un espacio de Muy lectura muy en bonito donde lograr. desarrolla actividades literarias Cada semana tienen eventos toda la ahí. semana y Claro, todo, pasan ya, llenas, ya ¿no? full. Mira, Hemos entonces estado ahí en algunos eventos. hemos participado también Aquí en en algunas maternidad, actividades, claro, maternidad también hemos. exactamente, en algunas cafeterías donde se hace poesía, pues, se hacen presentaciones de libros. Claro. Entonces son espacios no convencionales que te permiten estar cercano, ¿no? Aquí en Casa Luca, en la calle Claro, Lourdes, también. realizamos recientemente para la clausura del proyecto Arte Mujer un Es hermosísimo recital Casa Luca también, claro. poético. Claro, Casa Luca Entonces, es hermoso. mira, Órale. se les da visibilidad también a estos emprendimientos culturales, se está más cercano con la gente, Claro. permite de tener mayor confianza, mayor cercanía y bueno, también permitirles que a quienes les interesa crear también y escribir, tengan espacios donde escribir, Por supuesto. donde presentar su libro, revistas que tenemos, el periódico que se va a abrir. Entonces, estos son espacios de difusión de la creación literaria que les va a permitir ir creciendo en este bonito hábito de la escritura creativa. Qué Sí, bien. y poder ir democratizando este tema. Entonces, son como en líneas generales Chévere, no, súper bien. algunas recomendaciones que Se podríamos, podría y generar. como dijo el doctor, también desde el hogar, inculcar a nuestros hijos, a nuestros amigos en leer, en que tengan un libro en su casa y que pues se socialice lo que se lee y lo que también se crea. ¿Sí? Doctor, la última, una interrogante, y me acordé porque la vez pasada cuando presentó el libro, ¿qué es la lojanidad? El doctor me llamó la atención porque dijo que le preocupa la juventud actual. Y esa pasividad, y quiero en bueno, no he tenido la oportunidad anteriormente de consultarle y le consulto por qué lo dijo y cuál es su recomendación, obviamente, para salir de esa pasividad y obviamente que la juventud tenga mejores días. Y para Julito, obviamente que dijo, obviamente que está incrementándose la lectura digital. Según los datos, el 56% se ha incrementado en ese estudio de la UNESCO y obviamente el Ministerio de Cultura parece que lo hizo en su momento. Sí, la UNESCO sí. 56% incrementado. ¿Qué mensaje, bueno, ya dio algunos tips obviamente, pero qué mensaje le damos a la juventud para impedir que ese número, ese porcentaje vaya incrementándose y tienda a desaparecer, aunque creo que no va a ser así, pero la lectura en físico del libro? Bueno, pues la lectura en físico del libro es algo, como te digo, muy simbólico que se lo debe trabajar de manera, como te digo, muy potente dentro de la Casa de la Cultura. Y para ello es que hay que crear los espacios que decía, o sea, la biblioteca debe estar permanentemente activa, ¿sí? Con actividades secundarias. No solo debe ser un espacio donde llegues y pidas un libro, no, se deben crear espacios, como te digo, secundarios, qué sé yo, de motivación, de conversación, de diálogo, de crítica, ¿sí? ¿Me entiendes? De intercambio. ¿Sí? El libro debe ser, como lo dije, el documento de libre acceso para los jóvenes. Sí, si el Internet es de libre acceso, el libro tiene que ser igual. O sea, debemos tener los libros en todo lado, debemos generar. Mira, esta semana, cómo he visto una activación y una agenda muy potente en el tema por el Día del Internacional del Libro, que se desarrollan actividades Y bastante, y ya bastante, en ¿no? torno, yo Sí, no he y visto entonces, tanto como en tantos años específico una gran cantidad de eventos y qué bien, o sea, realmente me gusta mucho que haya. claro, instituciones que realizan actividades por el Día del Libro, que en la calle Rocafuerte se hace una activación cultural con el tema del libro. Entonces, el consejo pues, es de que los jóvenes no se desprendan del libro en físico, ¿sí? Entonces, estas herramientas son parte fundamental para poder mantener ese nexo, digamos, esa unión, Vínculo ahí, claro. ese vínculo. Sí, la Casa de la Cultura está haciendo, como te digo, esfuerzos importantes hoy en día con la convocatoria que realizamos, es para que también los creadores literarios ya nos presenten propuestas literarias en el tema de literatura infantil, que nos hace falta mucho y que es escasa, ¿sí? Claro. En nuestro medio, el tema de que los niños accedan a literatura para Claro, su edad. por supuesto. Sí, tenemos por lo general poesía, narrativa, ¿sí? Para otras edades, pero para niños
justamente hemos dado prioridad Ujú. para poder facilitar de que los creadores presenten proyectos literarios en el tema de literatura infantil y que puedan tener ellos acceso a estos libros. Y esa pues, es la recomendación que Qué bien. Doctor. hacemos. Bueno, yo sigo afirmando de que tenemos hoy en día una juventud apagada y eso choca tanto con el espíritu, en cambio, progresista, y una mentalidad tan elevada y contestataria que tenían ilustres lojanos en el pasado, ¿no? Como precisamente el caso de Manuel Agustín Aguirre, por ejemplo, del doctor mismo Ángel Verdísimo Rojas, el propio Pablo Palacios, de Eduardo Mora Moreno, y de escritores realmente brillantes que ante todo el mismo Alejandro Carrión, Benjamín Carrión, que llevaban por dentro la dignidad por defender los derechos de Loja. Eso siempre fue realmente su carta de presentación como tal. Y miren, como grandes escritores y también que tuvieron ya acceso a escribir en los periódicos nacionales, ellos siempre estaban hablando y defendiendo a Loja. Eso ha sido lo que ha caracterizado a estos grandes lojanos. Hoy en día yo he visto que se ha perdido eso. 9 años, perdón, claro, ya 9 años, casi 9 años, sin una sola obra Loja, sin una sola obra Loja, con carreteras destruidas. Miren, en las narices nuestras, la vía acá, la vía lateral de paso, hecho un desastre. Solo de aquí la vía de aquí a Vilcabamba nomás, que es una vía tan importante porque genera turismo para nuestros pueblos del surorientales. ¿Ya? Cuando no tenemos una buena vialidad, mire, ¿y qué decir para acá Zamora? ¿Qué decir para acá Chahuarpamba? Y para el amor y todo de esas vías. Cuando no se tiene una buena vialidad, no se genera economía, no se genera dinamismo comercial, peor turístico. Estamos perdiendo en ese sentido Loja. Entonces, miren ustedes, y yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de la posta de la lojanidad. 1970, 63 estudiantes bernardinos se pusieron la camiseta de Loja, la bandera de Loja, ¿no? Para ir caminando de aquí hasta Quito en el tiempo de Velasco Ibarra, con un pliego de peticiones para que atiendan a Loja. Y mire, pudieron arrancar de Velasco Ibarra. Precisamente que se les implemente de los laboratorios de física, de química, de biología, el Bernardo Valdivieso, y también se les ayude para los accesos respectivos al colegio. Gracias a ellos se pudo construir el Hospital Isidro Ayora. No, pero ese tipo de hazañas no se ha vuelto a dar. Desde 1970, ¿qué tiempo ha pasado para acá? ¿Se da cuenta? Entonces yo veo de que, como lo decía precisamente el famoso Juan Montalvo, pobre de la juventud que me hace temblar el mundo, ¿no? Entonces yo sí veo que allí me preocupa mucho porque entramos fíjese, muchos estamos preocupados porque realmente las generaciones, las que estamos ya pasando, vayan teniendo, les leguemos una herencia, ¿no es cierto? Una herencia cultural, una herencia formativa, una herencia ciudadana, de dignidad a las nuevas generaciones. Pero notamos realmente de que tanto jóvenes de colegios, de las universidades, en otras épocas, que apenas se alzaba centavos, 17 centavos me parece que en el tiempo de Rodrigo Borja, el alza de gasolina, y se levantó desde aquí de Loja la juventud y no dejó. Y ahora nos clavan impuestos por todo lado y nadie dice nada, ¿no? Porque nos han castrado realmente. Yo digo, entonces fíjese realmente perder
perder ese valor, ese derecho a defender lo que por historia y por constitución como tal nos corresponde. A mí me parece algo terrible que está pasando estamos hablando de aquí, al menos de Loja, ¿no? Entonces yo sí creo y finalmente yo digo, a ver, en cuestión a la lectura, nos hace falta formarnos y con buen tipo de lectura. Hacer un recorrido por los grandes realmente que ha tenido escritores, que ha tenido Loja y que realmente le han dado brillo no solamente al Ecuador y a Latinoamérica y al mundo. El caso, le decía, de Manuel Agustín Aguirre, mire, él, me acuerdo de un libro que titula Llamado al Proletario. Otro dice Pensamiento Crítico y Transformación Social. La reforma universitaria en América Latina y el Ecuador. Libros que se vendieron en el exterior. Entonces yo pienso que no ha faltado de alguna manera un poco de incentivo en eso. Y yo mismo, en esta vez voy a ponerme, como yo no me gusta decirlo, lo voy a hacer por primera vez. Mi libro que yo lo escribí sobre vuelo armónico de desafíos, lo escribí porque me incentivó mucho este libro Ariel de José Enrique Rodó, este uruguayo, cuando yo estaba muy pequeñito. Y yo me puse a meditar, digo, ¿yo por qué no puedo escribir un libro también para poder incentivar a la mujer, a los jóvenes de Loja? Eso se lo presentó ese libro, le cuesta a uno, pero yo lo entregué para que los jóvenes, con la asistencia total de jóvenes, se lo entregué gratuitamente para que ellos se vayan apoyando. Y lo mismo casi hice ahora con el último libro sobre la lojanidad. Y le cuesta a uno, pero lo hace con pasión porque uno cree, no pierde el optimismo, el entusiasmo por ver la Loja realmente convertirse en el mejor rincón del mundo, ¿no? Y yo en esta parte, si me permito, si me dan 2 segunditos. Miren, también ha habido una línea conductual en el campo de la escritura lojana, que siempre han narrado, han pintado el paisaje de Loja, ¿no? Eso ha sido realmente característico, ustedes ven casi en la mayoría de los libros. Yo también he tratado de escribir algo, solamente les voy a leer una partecita nomás. Escribí una proclama que dice: aquí estamos, Loja, con el oleaje de tu frenético accionar y de pensamiento, para festejar con pleitesía el día más grande de tu independencia. Aquí estamos, Loja, para continuar con tus proezas que llenaron de orgullo y de gloria a la patria y al mundo, mostrando entre los aleros de tus casas y en el cuenco de tus plazas, parques, iglesias y rincones citadinos, el retrato pintoresco de tu ayer, de tu hoy y también el repunte de tu nueva historia. Aquí estamos, ciudad de mil cantares, para celebrar tu aniversario con renovada voz, con la mirada puesta en el devenir, sin dejar de embelezarnos de tus saucerales, de tu entorno paisajístico y ecológico, de tus amaneceres y atardeceres, acompañados del alma lojana, de la pequeña ciudadana, de tus noches de luna, de tus callejas lojanas, de atajitos de caña, de tu madrigal de seda y de tu corazón que no olvida. Muy bien, espectacular para cerrar con broche de oro este importante programa. Queremos agradecerles a nuestros grandes invitados el día de hoy que han tenido la gentileza de acompañarnos y por supuesto ser partícipes de este gran programa que ha sido realmente de colección el día de hoy, que quedará para plasmado y para la historia, mi querido Vladimir. Sí, agradecerles y muchas gracias, doctor Benjamín Pinza y doctor Julio Espinosa, por la deferencia que han tenido para este programa y para este medio de comunicación. Pues como dijo Boris, ha sido muy gratificante y mucho que hablar también con el doctor y aquí también con el doctor, pues muy gratificante. Y
resaltando también en esta semana el Día Internacional del Libro. Libro. Gracias, mi querido Vladimir, a nuestros queridos invitados. Muchas gracias. A pintar se aprende pintando. A nadar, nadando. A leer, leyendo. Y a escribir, leyendo. Muy bien, ahí vamos. Muy bien. Muy bien, gracias. Nos despedimos, amigos y amigas. Un fuerte abrazo a ustedes en cualquier parte del mundo donde tengan la gentileza de mirar este espacio de conversación, de diálogo, así de una manera amena para que sea de una forma en la cual ustedes puedan también participar. Su gentil sintonía en cada uno de nuestros programas lo agradecemos con todo corazón. Les enviamos un fuerte abrazo el día de hoy que hemos hablado de este importante tema para nuestra sociedad lojana.